Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, de nuevo con ustedes en este video, segunda parte del tema Cría y levante de pollitas de línea liviana. Video originado desde la granja avícola Los Arrayanes, en el municipio de Guamal, Meta, Colombia. Veremos temas como ¿por qué se pueden encluecar las gallinas de línea? Asunto que no favorece la producción. Especificaciones de las instalaciones avícolas. El agua y su purificación y otros temas fundamentales en las labores de cría y levante de pollitas de línea liviana. Vamos entonces con el experto en el tema, el médico veterinario y zootecnista Esteban Telles, en la granja Los Arrayanes. Bienvenidos. Hay otra duda que nos trasladan nuestros seguidores en Travesía Agropecuaria, y es: ¿estas pollas cuando llegan a su edad adulta pueden encluecarse? Bueno, eso es un tema de manejo. La polla de línea y de alta producción, si el manejo y la dieta es la adecuada, no tienen por qué encluecarse. Cuando se enclueca un animal, una vez cuando el consumo de alimentos es demasiado alto, que puede ser por un mal manejo de administración de alimentos, y se nos engordan varios animales, entonces se empiezan a aparecer las pollas, las cloacas, las que se encluecan. Cuando se enclueca un animal, cuando ya está listo y dispuesto a empezar a reproducirse, a calentar sus huevitos, y ese periodo son 21 días, pero nosotros no nos debemos evitar al máximo que ese manejo sea el incorrecto y ser muy eficientes en el tema de manejo, sobre todo el alimento, para evitar ese evento. Bueno, porque el evento que la gallina se enclueque, bueno, uno se da por el tema de la nutrición, como lo acaba de decir, y el otro tema es un llamado de la naturaleza. Es un llamado de la naturaleza, es un genético, sí. Es un impulso. Que se controla a través del alimento. Sí. Pero hay muchos de nuestros seguidores que insisten en que si estas gallinas les sirven, o sea, quieren reproducirlas a partir de... sí se puede. Se puede con ellas mismas. Sí, señor. Y los resultados son perfectos. Sí, le colocan y sacan los pollitos desde que el huevo sea viable, tengan su gallo, el macho, los huevitos son viables y nace el pollito normal. Ella misma los puede incubar. Son 21 días. Estas pollas están de 14 semanas. Bueno, aquí no vemos luces instaladas. No, aquí incluso si su merced se da cuenta, el galpón está más oscuro que afuera. Sí. Porque le hacemos un manejo de luz para evitar de que la polla nos arranque la postura tan temprano. Que no nos arranque a las 18, sino que nos arranque entre las 20 y 21. Esto con el fin de evitar de que arranque una postura temprana con un huevo que sería de tamaño no adecuado para la comercialización. Ya desarrollándose a las 20, 21 semanas ya tendríamos un huevo B, y a las 18 semanas tendríamos un huevo pipo, que no es muy comercial. El huevo pipo de... Hacemos un manejo de luz con el fin de evitar de que ese arranque de postura sea mucho más tardía que en las 18 semanas. Un arranque más tardecito. ¿Es bueno poner los programas de luz? El programa de luz, ¿qué nos indica? Hay un tema que se llama el ciclo circadiano. Sí. Que lo que quiere decir principalmente, y nos enseña cómo, y nos da un fundamento de cómo es que funciona y cómo se forma el huevo. Esta formación del huevo requiere aproximadamente 14 horas de luz día. ¿Sí? Entonces, las gallinitas hay que ponerlas a dormir. Entonces hay que acostarlas a dormir. Entonces, tiempo de luz 14 horas. Y el resto noche, que duerman. ¿Cuántas veces se deben alimentar estas aves una vez entran a su ciclo de producción? ¿Cuántas veces se deben alimentar y a qué hora? Bueno, nosotros, la recomendación que damos nosotros y que hemos visto, sobre todo pues estamos viendo por un clima tan cálido como el de nosotros, el animal tiene muchos problemas de consumo de alimento. Entonces, lo que se recomienda es alimentarla desde temprano y constantemente todo el día, y que al otro día le amanezca algo de alimento en los comederos.
ellas no van a consumir más de los 115, 120 gramos día de esta manera. Si se comienza a hacer fluctuaciones de alimentación, lo que vamos a obtener es que hay animales que van a consumir más alimento que otros. Ya es cuando tenemos las gallinas cloacas, las que se encluecan. Eso es un tema de manejo. Entonces la recomendación, sobre todo en este clima, sí llevar un control del manejo del alimento y del peso del alimento, pero nosotros manejamos, y la recomendación siempre que damos es que lo manejen a voluntad, manteniendo siempre un consumo entre los 115 y 120 gramos día. Porque nosotros hemos estado visitando otros modelos avícolas y les dan la comida hasta las 4 de la tarde, con el propósito que en las horas de la noche el ave metabolice el alimento y en las horas de la mañana esté poniendo el huevo. Esté poniendo el huevo antes de las 11. Exactamente. ¿Qué podemos decir de esto? Los manejos son independientemente de la persona que lo esté haciendo, lo importante que es obtener la mayor cantidad de huevos posible, ¿sí? Que sean las pollas muy eficientes, pero también observar mucho el manejo del alimento. O sea, hay muchas técnicas y muchos programas de alimentación. Es manejar el adecuado, que el que más le funcione, el que más resultado le dé. Bueno, la cal se le aplica es a la cama o a la cascarilla. A la cama, eso es cama, cascarilla. Usted ya aquí está en proceso de sanitización porque esto ya es un abono. Sí, señor. Una cama. ¿Ah, usted la va a seguir usando? 2 años. 2 años usted usa una cama. Sí, señor. Y dentro de esos 2 años, usted utiliza y solo la sanitiza con agua. Se le aplica, se le aumenta la humedad. Correcto. A la cama. Para que en el momento de que se amontone se caliente, aumente la temperatura. Sí. Eso llega entre 60 y 80 grados centígrados la sola cama. Correcto. Eso produce por eso que produce el proceso de sanitización. ¿Sí? Correcto. Y ya, a lo que ya se inactiva la cama, esa cama comienza a perder temperatura, significa que ya está lista. Más o menos se demora 5 o 6 días. Y luego la extiende y... Se extiende, sí, le aplicamos la cal, la vamos aplicando cal y la vamos extendiendo. La cal se la aplicamos a la cama, porque hay que cambiar el pH, no al piso, que ese es el error que se comete normalmente, que se le aplica al piso, no, es a la cama. O sea, aplican la cal sobre durante el proceso de sanitización. Sí, y en el volteo. En el volteo. La cal se le incorpora a la cama. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, por supuesto. Eso. No es como en otros procedimientos... Sí, que se le aplica al piso. A la base del piso. No. No es así. Bueno, entonces, la cal inactiva todas esas bacterias. Sí. ¿Sí? No, eso es para cambiar el pH de la cama. El pH. A cambiar el pH de la cama, ¿sí? Pues las bacterias comienzan a morirse por cambiar el solo pH. ¿Sí me hago entender? Correcto. Primero le metimos temperatura, sanitiza, y luego le cambiamos pH, entonces hacemos un total completo, o sea, queda completo el sistema de sanitización. Y usted trabaja esta cama que estamos viendo aquí, ¿durante cuánto tiempo? Hasta 2 años. Hasta 2 años. Vean pues, ahí me tiene. Buen dato, perfecto. Sus respectivas puertas y ya. En el tema del manejo de la polla cuando entra a hacer sus primeras posturas, cuando se le ponen los cajones, los nidos para postura, ¿eso requiere algún manejo especial, un entrenamiento? Claro, nosotros siempre la recomendación que damos es que a partir de que le entreguemos nuestras pollas al productor, al cliente, ellas las van a recibir en el galpón con los nidales de una vez puestos en el galpón, pero en el piso. Ellos traen unos trípodes que los ubiquen en el piso y que arranquen la postura en el piso. Al mes y medio ya de postura, que este porcentaje de postura ya llega a un tipo 70-80%, es ponerlos sobre los trípodes para que se eleven los nidales y ya empiecen ellas a... Que hemos visto otros modelos de nidales que son en lámina galvanizada. Sí, los nidales son los huequitos, o sea, trabajan 5 animales por cada nidal, cada huequito. Son los de 36 huequitos, por lado y lado. Y que vienen de 2 niveles. Es una casita, sí señor. Eso. O sea, primero se hace un entrenamiento previo en el piso. En el piso. Sí, para que ellos identifiquen, miren, revisen, entren, miren y se vayan acondicionando al nidal. Al nidal.
Se le hace el entrenamiento previo. De las posturas, los descansos en postura. Explíquenos a ciencia cierta si esto coincide digamos con el cambio de plumaje, cuánto descansan. Bueno, estas aves, las aves de línea de alta producción, ellas arrancan postura entre las 20 y 21 semanas de vida y van hasta las 100 semanas esta línea en especial, que es la Highline. Y ellas en ese periodo van de la idea y con una muy buen manejo y una muy buena alimentación, ellas van de corrido, derecho. Ellos van día tras día poniendo su huevito hasta llegar al ciclo de terminación de la polla. Recordemos que las gallinas tienen sus óvulos contados, sus huevitos contados en un transcurso de día. Por eso es que ya se acaban, se desgastan y hay que sacarlas para descarte. O sea, ya una polla levantada bajo estas condiciones de manejo que usted tiene, usted le está garantizando al productor que le va a poner un huevo diario. Entre un 80 hasta un 97% de efectividad de postura, dependiendo de las condiciones en las cuales está del manejo, de manejo donde vaya a estar alojada el ave. Porque también tiene que garantizarle bienestar. Como bienestar, acá, ¿no? Claro, el alimento adecuado, el bienestar del animal, que esté en muy buenas condiciones. Todo tiene unos factores. Una gallina de estas tiene su ciclo productivo es de 2 años. 2 años, 100 semanas. 100 semanas. Sí, 2 años. 2 años de producción. Sí, señor. Y después esta gallina ya pues se aprovecha para carne, ¿no? Para la carne, como la hacemos el llamado al sancocho. Bueno, aquí estamos en presencia del tratamiento de aguas, muy importante en cualquier granja, en cualquier núcleo avícola. ¿Qué tenemos aquí, doctor? Aquí tenemos un clorinador. Este es un clorinador de piscinas. Nosotros le hicimos una adaptación para que por contacto, por aquí entra el agua, sube a los tanques, por contacto, tiene un graduador, él le va aplicando cloro al agua y no tenemos que estar aplicando todos los días tratando nuestra agua. Aquí se le aplica una pastilla de las grandes, esa más o menos aquí en esta granja dura 15 días cada pastilla. Y así garantizamos un agua tratada, potabilizada, y es un sistema económico y eficiente, en el sentido de que sí realmente se hace tratamiento. Muchas gracias amigos por quedarse hasta el final de este video. Se nos queda alguna información pendiente sobre este tema que publicaremos posteriormente. Por ahora les pedimos el favor, nos apoyen dándole un like a este video, haciendo un comentario y suscribiéndose a nuestro canal de Los Llanos si aún no lo ha hecho. Esta es Travesía Agropecuaria. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta muy pronto.